Vamos a comenzar entonces nuestro encuentro número 9, que es el último de este curso sobre que nos enseña la Iglesia sobre la Biblia. Y es también con esa palabrita tan linda que tenemos en Sudamérica y que yo no encontré ningún equivalente en español, que es una palabra quechua, que es la yapa, ¿no? Es una clase de yapa, es decir, que no está dentro del plan original, pero la verdad es que, bueno, ustedes mismos vieron la insuficiencia de cualquier plan que uno hace con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, esta continúa la vez pasada y no hay PDF propio, ¿eh? Es el mismo PDF que usamos la vez pasada, lo retomamos desde la diapositiva número 7, con algo que a mí me interesa especialmente y que yo pienso, es mi idea, ya que estamos hablando precisamente de lo que el magisterio enseña sobre la Biblia. Yo pienso que el magisterio irá profundizando en este aspecto, que no se ha tocado, ¿no? Porque siempre hemos hablado, a lo largo de la historia, hemos hablado de la Biblia como un fenómeno escrito, como un libro. De hecho, incluso acuñamos esa expresión un poquito ambigua y no del todo cierta cuando hablamos de que las nuestras son religiones del libro. No es del todo cierto, porque precisamente siempre nos hemos mantenido en relación a la Biblia con una forma de entenderla que aspira a traspasar la letra, a traspasar lo escrito, ¿no? Entonces no es del todo cierto que la nuestra es una religión del libro. Quizás se podría decir, de cierto modo de entender el Islam, que es una religión del libro, ¿no? O del fundamentalismo cristiano, esa sí es una religión del libro, pero precisamente nosotros entendemos que el fundamentalismo es una comprensión equivocada de la Biblia. Entonces, me interesa muy especialmente no dejar estas tres últimas diapositivas del tema de la verdad bíblica, de la Biblia como verdad. Ya hemos visto el otro día que ese verdad debe entenderse siempre como verdad para salvación. De todos los aspectos que tiene la verdad, la Biblia expresa la verdad dirigida hacia la salvación. Y no porque un pedacito de la Biblia hable de la salvación y lo que no habla de la salvación no interesa, sino porque toda ella puede ser vista desde distintos ángulos. Incluso puede ser estudiada desde distintos ángulos. ¿Cuál es el ángulo verdadero de la Biblia? El ángulo verdadero es que toda ella, lo único que le interesa del hombre es la salvación. Hay otras cosas que nos pueden interesar, por ejemplo, saber cómo fue el inicio fáctico del mundo. Bueno, pues la Biblia no se ocupa de eso, porque no es verdad para salvación. No es que sobre eso dice algo equivocado, no, simplemente no se ocupa. Y cuando nosotros leemos en la Biblia cosas que no tienen que ver con la verdad para salvación, lo encontramos erróneo, pero porque estamos enfocándolo mal. Bien, todo esto es resumen. Hay un aspecto que es ese del carácter propio de la Biblia que, como les decía, a mí me interesa especialmente y creo que el magisterio irá focalizándose en eso. El carácter propio de la Biblia es tan distinto a nuestra expectativa con cualquier libro. Nosotros pertenecemos a una cultura de libros, incluso aunque la gente lea muy poco, sigue siendo un ideal leer. Claro, hay que leer los libros correctos para que tenga algún sentido leer, pero incluso el hecho mismo de leer libros es algo que socialmente, yo soy muy lector, bueno, yo soy muy lector, eso es algo muy lindo para decir, en nuestra cultura sí que es una cultura de libros, entonces
puede confundirnos la Biblia porque es un libro, se nos presenta así como un libro exactamente, pero resulta que atrás de este libro hay un montón, hay un conjunto de tradiciones orales. Y esas tradiciones orales siguen teniendo peso. Ahora vamos a ver cómo siguen teniendo peso, pero siguen teniendo peso. Ese es un aspecto que hace al carácter de la Biblia. La Biblia es un libro, pero es un libro que, podríamos decir así, concentra toda una oralidad a la cual no estamos acostumbrados. Porque nosotros, aunque nos la pasamos hablando, y como dice un poeta que cito muchas veces en estos contextos, que es Hölderlin, que va a decir, somos una conversación, miren qué frase, somos una conversación. A pesar de eso, normalmente la oralidad ni siquiera la estudiamos teóricamente. Si ustedes van a la filosofía a buscar textos sobre la oralidad, se encontrarán muy poquitos. Sobre la oralidad como forma de conectarse con el mundo, como forma de entender la verdad. Recién en el siglo XX hay algún que otro tratado filosófico donde se trata este tema, y muy poco. Ese es un aspecto del carácter bíblico. Y el otro aspecto del carácter bíblico, que en realidad está muy unido a eso, ya lo veremos, es que la Biblia no fue escrita para informar nada. La Biblia fue escrita para enfervorizar. Este Northrop Frye, que yo le cito a veces, tiene una forma de hablar muy irónica por momentos, ¿no? Y bueno, metan esta frase en contexto, ¿no? Él no está diciendo nada malo sobre la Biblia, pero en un contexto precisamente polémico para decir que la Biblia no es un libro informativo, dice, la Biblia es un libro violentamente proselitista, ¿no? Hay que entender la frase esa irónicamente, ¿no? Pero como para querer decir, es que es lo único que le interesa a la Biblia. La Biblia busca que el lector no se informe o deje de informarse, sino que fervorosamente adhiera a una actitud de fe, fervorosamente. No que pase a saber de qué trata la fe, el que trata de saber de qué trata la fe leyendo la Biblia no llega a eso, no se entera. Sino que lo que busca es suscitar esa actitud de fe, y no solo suscitarla, sino alimentarla. La Biblia es un libro que le habla, a veces lo espanta al que quiere meterse en la fe, pero la Biblia le habla a la fe y la suscita o uno sale quemado, espantado. Pero la Biblia no es un libro neutro respecto de lo que cuenta. Es un libro incluso muy pasional en su forma de expresarse. Ese carácter de la Biblia tiene mucho que ver, los dos aspectos, tienen mucho que ver con lo propio de una tradición oral. Cuando uno dice tradición oral, ya le pone dos términos muy académicos, y entonces cree que tiene domesticado el fenómeno, pero la tradición oral es todo un modo de transmitir, por eso es una tradición, de transmitir la realidad que nos rodea, la verdad que percibimos, de una manera específica. La tradición oral no es un conjunto de cosas que uno ya se sabe y entonces se las pasa al otro. A veces hacemos ese planteo objetivista e intelectualista de la tradición oral, ¿no? Entonces nos imaginamos, por ejemplo, llevan un tratado de teología y les dicen, bueno, los 7 sacramentos se transmitieron oralmente en los primeros años de la Iglesia hasta que
como si fuera un tratado de dogmática que va Pedro y se lo cuenta a Lino, que vendría a ser su sucesor, y Lino se lo cuenta a Anacleto y le dice, mira, en la página 23 de la tradición dice que la iglesia tiene 7 sacramentos. Apuntado aquí en la memoria porque es tradición oral. Entonces se lo paso a Anacleto y se lo paso, ¿no?, a Clemente y así, los sucesores de Pedro. Bueno, eso no es la tradición oral. Es una caricatura de tradición oral. La tradición oral no transmite contenidos memorizados, sino que transmite impactos de la verdad en mí mismo. La tradición oral es lo que, por ejemplo, San Pablo, para demostrar la resurrección, dice, fue visto por este, por aquel, se le apareció a este, aquel, y fue visto por más de 500 hermanos, aún muchos de los cuales viven todavía. Y por último, se me apareció también a mí. Si no estuviera él en esa lista, eso no sería un fenómeno de tradición oral. Pero él está allí y él no es un participante de la resurrección en un sentido físico, es decir, él no está hablando de que él lo vio resucitado a pie de tumba, ¿eh? Él está hablando de una aparición como la de su conversión. Entonces ven, fíjense cómo mezcla él cuando habla de la aparición de Jesús, cómo mezcla dos planos distintos. Se apareció a Pedro, se apareció a Santiago, a más de 500 hermanos, y por último se me apareció a mí como un abortivo. ¿Se acuerdan de ese fragmento, no? Bueno, entonces se dan cuenta, la tradición oral no cuenta las cosas que se sabe, verdades memorizadas en un depósito. La tradición oral cuenta impactos. Y claro, nuestra cultura escrita es más objetivista. Entonces la tradición oral, al contar impactos, pasa por encima de la literalidad de los hechos. ¿Sí? De hecho, la tradición oral acude sistemáticamente a la esquematización. Es decir, cuenta distintos hechos usando los mismos moldes. Bien, eso es muy importante, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál es el río, el mar, el río o el mar que se cruzó a pie enjuto teniendo las aguas a derecha e izquierda? ¿El Jordán o el Mar Rojo? Porque los dos están contados igual. ¿Ven? ¿Por qué están contados igual? Porque no es ese hecho lo que se está transmitiendo. Eso es lo que nosotros llamaríamos un detalle secundario. Se está contando una actuación salvífica, histórica de Dios en un momento de extremo peligro. Y lo que te quiere contar ese acontecimiento es que no te preocupes porque Dios está guiando a su pueblo. Y sí que lo está haciendo. Porque fíjate, cuando ellos estaban ante el Mar Rojo, el ejército de Egipto atrás, el mar por delante, Dios les abrió el mar. Porque fíjate, cuando estaban frente a la tierra prometida, con una horda de enemigos delante, Dios les abrió el mar, el río. Y entonces, ¿cómo fue el hecho? Qué sé yo. El hecho es un detalle secundario, completamente secundario. Así cuenta la tradición oral, ¿ven? Los esquemas que van surgiendo, van redondeando, ¿para qué? Bueno, fundamentalmente para no tener que estar contando una historia cada vez, cuando lo que se está queriendo transmitir en realidad es el significado de eso que pasó. Y así habla la Biblia, continuamente. Entonces, ¿podemos saber objetivamente cómo fue el cruce del Mar Rojo? Posiblemente no. No podemos tener ni idea objetiva de cómo ocurrió el hecho. Y entonces tiremos el relato. No, porque el relato no habla de eso. Eso, en realidad, en el relato es un detalle secundario. Tan es así que la tradición posterior, que es también tradición, va a entender el hecho profundo, la acción salvífica de Dios, lo que realmente está transmitiendo ese texto, y el detalle secundario incluso lo va a variar.
Como ustedes saben, el mar que supuestamente, si es que cruzó alguno, el mar que cruzó para empezar el éxodo, el pueblo de Israel, no fue el mar Rojo, fue el mar de las Cañas, el mar de Shuf. ¿Mm? No obstante, en la tradición quedó Mar Rojo. ¿Por qué? Porque es más ancho, más grande, más impactante. Ese es el segundo aspecto. La tradición oral siempre recurre a exageraciones focalizadoras. Esa es una expresión mía, ¿eh? O sea, no existe esto en la teoría de la tradición oral, pero es para que ustedes lo vean más claramente. A las exageraciones focalizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Exageraciones que me permiten poner el punto de foco en la cuestión de la que estoy hablando. ¿Mm? Entonces ven, por ejemplo, una exageración focalizadora, las tradiciones sobre la muerte de Jesús, todos los fenómenos de la naturaleza que ocurren alrededor del momento de la muerte de Jesús. ¿Mm? En eso es exageración focalizadora. ¿Quiere decir que no ocurrió nada cuando murió Jesús? No, pero no podemos reconstruir fácticamente, como una película, cómo fue ese momento de la muerte de Jesús. No podemos reconstruirlo. Fíjense qué interesante, películas, no hablemos de La Pasión de Gibson, para mí es una película que yo rechazo profundamente, ¿no? Así que ni siquiera quiero mencionarla como ejemplo de nada, ¿eh? Pero películas buenas sobre la pasión, como puede ser La Pasión según San Mateo de Pasolini, que es posiblemente lo mejor que se ha hecho sobre la pasión, o incluso películas un poquito más estampita, pero muy bien hechas desde el punto de vista de la reconstrucción basada en el Evangelio, como puede ser la vida de Jesús de Sefirelli, ¿se acuerdan? No recuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, es la vida de Jesús, que incluye la pasión. Cuando llega el momento de los fenómenos naturales en torno a la muerte de Jesús, generalmente tienen que reducir lo que dicen los evangelios. Temblores de tierra, muertos que se levantan y se quedan sentados en la tumba 2 días, el sol, la luna, tienen que reducirlo. Ponen cosas, pero no pueden narrar tal cual el evangelio. Porque en realidad el modo de narrar del Evangelio reproduce una presentación oral, una explicación oral de la pasión en torno a exageraciones focalizadoras. Es decir, el impacto de la palabra no es el mismo que el impacto de la imagen. Entonces, fíjense ustedes mismos, y ahora acudo a la experiencia de ustedes mismos. Cuando ustedes cuentan hechos, no pintan, dibujan, sino cuentan hechos, van a ver, y préstense atención a sí mismos, van a ver que van a recurrir a exageraciones focalizadoras. Es decir, a destacar aspectos como si hubieran tenido más relevancia, y entonces tal persona se llevó las manos a la cabeza. Y no se llevó ni lo hizo así, pero realmente se espantó, por ejemplo. Pero ¿cómo lo digo yo? Yo digo, se llevó las manos a la cabeza. ¿Ven? Son rasgos que, claro, cuando tenemos uno solo no pasa nada, pero cuando todo un relato es puramente oral y además fue pasando de un círculo de narración a otro, entonces esas exageraciones focalizadoras van tomando cierto protagonismo. ¿Y para qué es eso? Bueno, es un mecanismo automático, podríamos llamarlo así, de compensación de los relatos orales para asegurarse la perpetuación de la transmisión. Si la cosa no es rara, no la transmite nadie. Entonces, yo sé que Dios nos salvó. Esto, por supuesto, no es un proceso racional. No es que hay un cura que se siente y dice, como yo sé que Dios nos salvó, entonces voy a poner un temblor de tierra, así se transmite. No, es un mecanismo natural de la narración oral. Por eso les digo que acudan a su propia experiencia como narradores. Piensen cómo narran cosas.
Préstense atención narrando cosas y verán que recurren a esquemas y a exageraciones focalizadoras, que es la tradición oral. Bien, ¿qué pasa cuando llegamos a la Biblia como texto? En realidad la Biblia como texto, aunque es un texto escrito, no deja de ser un texto oral, es un texto pensado para proclamar. Es la palabra de Dios. Y levantamos así el texto en la misa. Es la palabra de Dios. Es un texto pensado para proclamar, para contarlo, para decirlo en voz alta. No es una crónica de cosas ocurridas. Por eso la lectura que hacemos nosotros en nuestras casas de la Biblia es una lectura secundaria, es decir, es una lectura que por supuesto es muy importante que hagamos, pero no es el centro de la lectura bíblica. El centro de la lectura bíblica es la proclamación oral. Es decir, la Biblia es como el puente entre dos oralidades. Además nació así, nació así. De hecho, bueno, cuento con que casi todos o todos van a estar en el curso de Marcos. De hecho, vamos a ver cuando hablemos de cómo nace Marcos, que es el primer evangelio, vamos a ver que nace precisamente del temor de que se pueda romper una cadena oral muy firme. No nace a los 3 días de que resucitó Jesús, nace a los 30 años. ¿Por qué? Porque no hacía falta. Y así le pasó a la Biblia, ¿ven? ¿Cuándo nacen los relatos del Éxodo, por ejemplo? Y esto es muy importante, porque nosotros tendemos a leer los relatos del Éxodo, es decir, la salida de Egipto, tendemos a leerlo como crónica de la salida de Egipto y no nace como crónica de la salida de Egipto. Durante siglos, Israel vivió sin preocuparse de los relatos de la salida del Éxodo. De hecho, fíjense, ustedes piensen, si toda la historia de Israel, miren este ejemplo, si toda la historia de Israel dependiera de los relatos del Éxodo, ¿cómo se le ocurriría, por ejemplo, al pueblo de Israel ir a hacer alianza con Egipto en el siglo VIII? No se le ocurriría. Porque es lógico, si ellos se consideran herederos de la esclavitud de Egipto, ¿cómo van a ir a hacer alianza política con Egipto? Y sin embargo, Egipto no tiene ningún papel negativo en esos muchos siglos de la historia de Israel. Desde que comienza la monarquía, digamos, hasta el siglo VI a.C. Egipto es un país que sí, por ejemplo, Isaías le reprocha a Israel que haga alianza con Egipto, pero no porque es Egipto y fueron esclavizadores, sino porque Israel va a Egipto con la actitud que en realidad debe ir a Dios, con la confianza que en realidad debe tener en Dios. ¿Sí? Pero no porque Egipto haya sido. Entonces esto quiere decir que hubo siglos, 4, 5 siglos, en que Israel vivió sin importarle las tradiciones del Éxodo. Y nosotros a veces cuando leemos las tradiciones de la salida de Egipto, ponemos la importancia en la cuestión histórica de la salida de Egipto. Y evidentemente eso no es lo importante para la Biblia, porque la fe de Israel pudo vivir siglos sin eso. Y se desarrolló y existió sin eso. ¿Y cuándo apareció eso? ¿Cuándo fueron importantes las tradiciones del Éxodo? Ante el exilio. Cuando Israel iba a marchar a un pueblo extranjero como esclavo, se volvió importante recuperar e incluso hilvanar las tradiciones esas de las tribus de Israel que hablaban de una antigua esclavitud y hablaban de una gesta de Dios salvando a Israel de la esclavitud. ¿No es increíble eso? Es decir, realmente el relato del Éxodo nace cuando ocurre en la historia lo contrario. Cuando Israel está a punto de volver a la esclavitud, nace
las tradiciones sobre el Éxodo. Es decir, no las tradiciones, sino nace el unirlos en la forma de un relato de Éxodo. Es precisamente el profeta Isaías, el segundo Isaías, el que vincula las tradiciones del desierto con el exilio. El que se da cuenta que el exilio es un antiéxodo. Miren qué cosa, ¿eh? Esto quiere decir que leemos en realidad al revés de lo que dice la Biblia. Porque no pone el acento allí, no pone el acento en la historia del Éxodo, pone el acento en el poder de Dios salvando de una situación de nada, o sea, esclavitud, miseria. Les amargaba la vida, el faraón les amargaba la vida con ladrillos. Fíjense qué expresión curiosa. Nace ahí, en eso, en el acto salvador de Dios, nace el esquema del hecho histórico, o sea, esclavitud, el faraón de corazón endurecido, etc. El esquema, la estructura, sobre la cual, a partir de esas evidentes exageraciones históricas, se traslada este cuidado de Dios que viene ocurriendo sobre Israel desde el origen. Y eso es lo que cuenta la Biblia. Todo lo demás, la información histórica sobre el Éxodo, no es una información histórica que podamos incluso darle fiabilidad histórica. No lo es, porque está lleno de incluso a veces de desconocimiento de la situación histórica. Claro, si fue escrito siglos después, ¿cómo va a conocer la situación histórica? Si en realidad se basa solamente en tradiciones orales esquemáticas. De 2 o 3 tradiciones esquemáticas se ha hecho todo un relato orgánico, pero que es un relato literario. A eso sí, si uno lo lee y no sale fervorosamente convencido de que Dios te va a salvar, entonces no ha entendido el texto. Porque de eso habla el texto. De que tranquilo, que no hay nada a la que puedas llevar de donde Dios no te pueda, con su poder, sacar. Por eso luego los relatos de los evangelios van a recurrir al molde, nuevamente, ¿no? Al molde del Éxodo para contarnos a Jesús. Porque precisamente han entendido muy bien de lo que habla el Éxodo. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, eso, claro, aquí viene una pregunta: ¿cómo le digo yo a la gente que abre la Biblia y lee el relato del Mar Rojo, cómo le digo que lo del Mar Rojo no podemos ni imaginarnos qué es en realidad? Realmente no podemos ni imaginarnos. ¿Cómo lo digo yo? Bueno, esto es un aspecto importante. La Biblia tiene que ser recuperada en su oralidad. Tiene que ser recuperado su dimensión de anuncio. Tiene que ser recuperada la dimensión de el poder de Dios es quien te salva, porque de eso trata. Toda la Biblia trata del poder verdadero de Dios, que sin embargo está oculto, y del falso poder de los ídolos, que sin embargo es lo más manifiesto. Porque el hombre siempre está aferrándose a poderes que puede tocar. Voy a hacer alianza con Egipto. Voy a decirle a Babilonia: no me invadas. Voy a hacer alianza con este y aquel. Nos la pasamos haciendo ese tipo de cosas. No importa, yo te bendigo tu gobierno, pero tú no me quites las cruces, porque las cruces de los colegios me hacen sentir tan existente. Y a Dios no le importa en absoluto todo eso. Porque el poder de Dios no es lo que se ve, es lo que no se ve. Entonces, nuestros intereses en la historia corren muy distinto que los intereses de Dios. Y frecuentemente idolizamos el poder de Dios, lo convertimos en ídolo. Convertimos las batallitas nuestras en batallas de Dios. Entonces nosotros libramos batallitas
con minúscula, y creemos que esas son las batallas de Dios. Entonces, leer la Biblia nos sirve para desasnarnos de eso, de que las batallas de Dios no van nunca por el lado por donde nosotros creíamos. Siempre van por otro lado. Entonces, bueno, ¿cómo transmitir eso? Si yo tuviera la receta, me convierto en el predicador mundial, no lo sé. Pero lo que sí sé es que uno de los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta para entender la Biblia es que lo contrario de leer la Biblia es hacer lectura fundamentalista. Es decir, leer como si se tratara de una crónica de cosas. Leer el texto de la creación como si de lo que hablara fuera de cómo fue el inicio del mundo. Leer el relato de la creación y caída del hombre como si de lo que hablara es cómo fue el Pithecanthropus. Nada de todo eso en la Biblia. Y por supuesto leer los relatos del Éxodo como si lo que me contaran fuera un acontecimiento histórico de hace 3000 años. No. El acontecimiento está puesto en el remoto pasado porque los narradores lo recibieron como tradiciones antiquísimas. Y como toda tradición oral, tiene una fidelidad fundamental a los hechos. Porque las tradiciones orales, difícil, ¿vieron cuando ese refrán tan antipático, porque lo usamos para muchas cosas, y no todas muy buenas, que es cuando el río suena agua trae, se transforma luego en algo habrá hecho, cuando uno ve que lo condenan injustamente, pero algo habrá hecho. Es decir, llevamos muy metido el esquema de que hay una verdad fundamental, incluso en los hechos, que seguramente está bien conservada. Eso pasa en la tradición oral. O sea, la Biblia no me está contando cualquier cosa. Pero cuando voy a los hechos, no me puedo anclar en la literalidad de lo que está diciendo. Vamos, por ejemplo, ahora sí ya vamos a ir analizando esas diapositivas de la 10 en adelante, que nos hablaba de los distintos fenómenos de error, entre comillas, porque se dan cuenta que esto no lo podemos llamar a error. Los distintos errores de la Biblia, que no son propiamente errores, son lo que surge de buscar en la Biblia una información que no trae. Entonces, por ejemplo, inexactitudes. La situación del Éxodo en el contexto de la historia egipcia. Es algo muy vago. Lo único que podemos saber del Éxodo de Egipto es que el origen de Israel involucra un desprendimiento de grupos semitas de Egipto. Y sabemos por la historia que hubo algunos, no un solo, hubo algunos periodos en donde grupos semitas fueron, digamos, aplastados por los nativos egipcios, precisamente como reacción a cómo esos grupos semitas trataron de buscar el poder dentro de Egipto. O sea que es una situación política real, existente. Sucedió en distintos momentos de la historia, el más importante en los siglos XIV y XIII a.C. Posiblemente la tradición oral, basándose en un núcleo de realidades ocurridas a grupos semitas recibidos por tradición, organizó toda esta narración del Éxodo, de la salida de Egipto, la esclavitud en Egipto. Históricamente no existía el pueblo de Israel en el siglo XIV ni en el XIII. Israel es una creación de Dios a través de Moisés. Israel existe realmente como pueblo a partir del Éxodo, así que hablar de esclavitud de Israel en Egipto es un anacronismo. Es como decir, el pueblo americano se libró de la influencia europea en el siglo XIX. No existe todavía el pueblo americano, son europeos que han ido a conquistar América. En tal caso, los que podría haber sido que se liberaran del dominio europeo fueron los indios, pero resulta que no se liberaron. Los que festejamos en América la independencia como si nos hubiéramos liberado somos todos europeos.
Es así. Los pueblos no existen desde toda la historia, existen a partir de determinados momentos. ¿Mm? Bueno, pues Israel, así como el pueblo americano empieza a existir con una lucha contra Europa, y ahí recién empieza a existir, pongo este ejemplo porque creo que lo pueden entender perfectamente, porque es muy reciente. Así también Israel empieza a existir a partir de que adquiere su identidad por su rechazo a la situación de los semitas en Egipto. Como empieza a existir, aglutina en torno a sí un montón de tradiciones que en realidad pertenecen a distintos grupos. Por eso son contradictorias. Por eso, por ejemplo, Jacob se llama Jacob en unos relatos y se llama Israel en otros. Porque posiblemente se trata de dos tradiciones totalmente independientes, que han terminado amalgamadas en un mismo personaje. ¿Ven? Entonces, eso que desde el punto de vista fáctico de la historia informativa no hay por dónde pillarlo, no hay por dónde abrochar la historia de Israel tal como la narra la Biblia. Yo recuerdo que en primer año de colegio, de la secundaria, todavía en aquella época, en primer año cuando estudiábamos historia antigua, estudiábamos Grecia, Roma e Israel, y muy poquito de Asiria y todo eso, ¿no? Pero la historia de Grecia y Roma las basábamos en las fuentes historiográficas normales, y la historia de Israel se basaba en el relato bíblico. Bueno, pues eso es una incorrección completa desde el punto de vista historiográfico. La Biblia no tiene información histórica sobre Israel. Directamente no la tiene. La que tiene está al servicio de una proclamación de fe. Y por lo tanto, lo que no le interesa no lo cuenta, o lo cuenta como le sale. ¿De dónde puedo sacar yo la historia de Israel? Pues de las fuentes históricas normales que usaría para cualquier otro pueblo. De ahí las tengo que sacar. Y si no, no voy a saber la historia de Israel. Porque, por ejemplo, la historia de Roma no se estudia por telepatía, se estudia por fuentes históricas. Bueno, pues la historia de Israel hay que estudiarla por fuentes históricas. La Biblia no es una fuente histórica. Secundariamente lo es decir, puedo controlar el relato bíblico a partir de otras fuentes, pero la Biblia no se puede usar para controlar las fuentes históricas. ¿Se dan cuenta de esto? Ojo que es muy importante este aspecto, ¿eh? La Biblia no es una fuente histórica. Esto quiere decir no que no cuenta cosas que hayan ocurrido en la historia, sino que no lo puedo usar como fuente inmediata para enterarme de lo que ocurrió en la historia. Bueno, ¿esto se refiere solo al Éxodo? No, se refiere a todo. Incluso el libro de Hechos de los Apóstoles no es una narración histórica sobre los orígenes de la Iglesia. De hecho, San Lucas, usando el molde de una narración historiográfica de tipo épica, griega, un molde helenístico para narrar las cosas, focalizó y organizó una historia teológica, que es la historia del Espíritu llegando desde Jerusalén hasta Roma. Y tan artificial es el esquema que usó San Lucas para escribir el Hechos de los Apóstoles, que termina así. Después de medio libro de Hechos de los Apóstoles, hablando de San Pablo, ¿sí? Y contándonos incluso de las persecuciones que tuvo Pablo, de todos los problemas que tuvo Pablo, ¿sí? Muchísimos, y de cómo tuvo que defenderse y finalmente con su ingenio apeló al emperador como para llegar hasta Roma, termina así. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado en Roma, ¿no? Y recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. ¿Y qué pasó? ¿Se murió después? ¿Qué hizo después de los 2 años? ¿Alquiló otra casa o se murió? ¿O siguió predicando, pero ya no en Roma? ¿O se fue a España como quería? Nada, cero.
¿Se dan cuenta? Eso no es un libro de historia, porque fue el protagonista de medio libro. Sería que a lo mejor no era el protagonista era otro. Y ese sí, de ese sí se contó su final. Vayan de Judea, lleguen de Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Y entonces el espíritu va marchando a Judea, a Samaria y llega hasta los confines del mundo. Y cuando llega se acabó la historia, porque de eso hablaba, de cómo el espíritu llega hasta los confines del mundo. Y ahí se acabó la historia. Y San Lucas, que parece que me está contando la historia de Pablo, Pablo no le interesó en absoluto, porque lo dejó ahí colgando en una casa alquilada, así que encima tiene que seguir pagando el alquiler hasta que a Lucas se le ocurra escribir la continuación, porque no la escribió. Y entonces después vienen las tradiciones orales posteriores que lo hacen morir en Roma, pero al lado de Pedro, porque como estaba peleado con Pedro según carta a los Gálatas, entonces mejor que se muera al lado de Pedro. ¿Ven? Las tradiciones orales siguen exactamente con la misma impronta, las iniciales, siguen con la misma impronta que la Biblia. Es decir, la impronta de contarnos en realidad el significado de los hechos, no los hechos. Y nosotros, herederos de una cultura basada en testimonios informativos, tomamos los significados como hechos. Y ahí es la gran confusión que tenemos. Esas son las inexactitudes que vemos en la Biblia. Para la Biblia no es ninguna inexactitud. Para la Biblia es lo que ella quería contar. Lo que San Lucas quería contar sobre Pablo no era el destino humano de Pablo, que no le interesa en absoluto, porque está en manos de Dios. Le interesa contar el destino del espíritu en la historia. Y llegó hasta el confín del mundo. Y además predicó en Roma sin ningún impedimento. Uno se imagina a Pablo apelando al emperador porque lo acusan y está ahí sentado en la puerta de su casa predicando en una casa alquilada sin ningún impedimento. Es un poco artificial la frase. Bueno, pero lo que Lucas quiere decir no es nada artificial, es muy real. Además somos herederos de eso. Es decir, falso no puede ser del momento en que se evangelizó toda Europa. En 2 siglos somos de ayer y ya lo llenamos todo. Expresión patrística, ¿no? En 2 siglos se llega a la evangelización, no digo de toda Europa, pero de media Europa. Entonces falso no es, pero no es informativamente correcto. Inexactitudes de toda clase, históricas de toda clase. Siempre tenemos que hurgar, y cuando expliquemos estas cosas, cuando hablamos con la gente, hay que ir tratando de desprender a la Biblia de los esquemas informativos. Eso no se hace en un día, son años y años. Acuérdense ustedes cuando el Papa Ratzinger en su libro sobre Jesús, creo que era el volumen 2, ¿no? No, era el primero. Cuando dijo que, bueno, hablaba de las tradiciones del nacimiento, tanto las de Lucas como las de Mateo, que no concuerdan entre sí, hablaba del burro, del famoso asno y el ¿cómo se llama? Y el buey, ¿no? El asno y el buey. Y nada, comenta lo que cualquier exegeta sabe sobre eso, es decir, conoce el buey, el pesebre de su amo, el asno conoce el pesebre, pero Israel no me conoce, cita de Isaías. Y entonces, en la imaginería religiosa nuestra, el buey y el asno están allí para recordar que a Dios se lo conoce en el pesebre, como el creyente debería conocerlo en la humildad del pesebre. Para eso están, para eso los puso San Francisco. Y entonces el Papa comentó eso, que es un dato conocido. Bueno, en internet se leían cosas como que el Papa vino a tirar abajo la fe de la tradición. ¿De qué fe me están hablando? ¿De qué tradición me están hablando? ¿A qué llaman tradición?
La tradición no es poner un buey y un asno en el pesebre. La tradición con mayúscula es lo que ese buey y ese asno significan en ese pesebre. Que puede ser que mucha gente no sepa que no tiene que ver con hechos literales, por supuesto. Mala catequesis nuestra que no supimos enseñar lo poético de la Biblia, lo poético de las tradiciones bíblicas, porque eso es propiamente lo que habla la Biblia y lo que hablan esas tradiciones, no de informaciones. No supimos realmente hacer la transición desde una cultura todavía poética, como existe en el medioevo, a una cultura ya informativa y prosaica como la modernidad. Ahí nosotros como iglesia teníamos que dar el salto, enseñar a trasvasar el significado de lo poético en un nuevo molde. Y en lugar de eso, lo que hicimos fue darnos la vuelta, mirar hacia la Biblia y decir, si ahora lo que se busca es información, toda la Biblia es informativa. No. Aunque ahora lo que se busque es información, hay que seguir yendo, digamos, a la Biblia con el espíritu con el que ella habla, porque si no, no la podemos entender. Si no, está llena de errores y contradicciones y todo eso. Bueno, con esto mismo, la diapositiva 11, ¿no? Hablamos de contradicciones, el orden de la creación. Bueno, todo en definitiva tiene la misma resolución. La Biblia no me está informando cómo fue el origen del mundo. Si yo quiero saber cómo fue el inicio del mundo, tengo que estudiar el inicio del mundo con las herramientas científicas adecuadas. Y las cosas que yo no sepa a partir del estudio de fuentes informativas correctas, por ejemplo, yo el origen del mundo lo tengo que estudiar de acuerdo a la radiación, de acuerdo a los vestigios de la radiación primigenia. Es el modo como lo estudia la ciencia. Y hay cosas que todavía no las sé gracias a esos recursos. Bueno, lo que todavía no lo sé, no puedo pretender saberlo con la Biblia. Lo que todavía no sé es una X, es una incógnita. Tengo que ser humilde y decir, hay muchas cosas que no sabemos sobre cómo empezó el mundo. Pero eso, hay una humildad verdadera del científico y del espíritu, digamos, bien formado en estas cosas, que es realmente no lo sabemos y la Biblia tampoco lo cuenta, y hay una falsa humildad del fundamentalismo cristiano que es, bueno, hay tanto que no sabemos sobre el origen del mundo. Segunda parte no dicha de la frase, que ¿por qué no va a ser cierto como lo cuenta la Biblia? ¿Por qué no, mi hijo? Porque la Biblia es poesía sobre el origen del mundo. Y la poesía no es el lugar para enterarse cómo fueron las cosas, no es información. La poesía tiene su vida propia, muy valiosa. Claro, me pone Azucena, lo que pasa es que no se estudiaba la Biblia hasta ahora, eso es verdad, es decir, por eso les digo que el 90% de la culpa de todo esto lo tenemos en la propia iglesia, por haber tomado una actitud incorrecta respecto de la propia Biblia. Una de las mundanizaciones, miren, la época moderna en la iglesia, yo les diría que es un punto muy lindo para estudiar, incluso para un amateur en historia de la iglesia, como puedo ser yo, es decir, alguien que simplemente le gusta, pero no me dedico a eso. Yo les recomiendo un librito muy lindo, se llama, ya lo debo haber mencionado otras veces, Historia de la Iglesia de Lutero a nuestros días, de la Iglesia Católica, de Lutero a nuestros días, escrita por el padre Martina, uno de los grandes especialistas en historia moderna de la Iglesia. Y el panorama, leyéndolo así, es un libro que a mí me acompaña desde la facultad, ¿no? Desde hace muchos años. Siempre me gustó y lo he releído a lo largo de la vida, ¿no? Muchísimas veces, sobre todo el volumen 1 y el 2, ¿no? Son 4 volumencitos muy pequeñitos, pero muy, muy profundos. Y a mí el panorama que me deja la lectura de un libro así y de otros, lo que pasa es que este es muy accesible,
el panorama que me deja la lectura de estos libros es que muchas de las cosas de las que nos jactamos en la historia, en la iglesia, ¿no? Sobre nuestra historia, o sea, por ejemplo, la piedad de los siglos XVI, XVII, todo ese jesuitismo, ¿no? Son errores históricos. Fue aislar a la fe, aislarla en una burbuja de piedad e impedirla que se enterase del cambio de época. Y el cambio de época no era cualquier cambio de época, realmente cambiaba por ejemplo, el invento de la imprenta no es un inventito, no es el invento del tenedor, que también es interesante, ¿no? Porque con el tenedor podemos comer espagueti, pero no es el invento del tenedor, es algo mucho más profundo. Nos cambió el paradigma mental. Como ahora Internet está cambiando el paradigma mental y nos tenemos que dar cuenta del cambio de paradigma, que no ha ocurrido todavía, pero está ocurriendo. Nos cambió el paradigma mental. Es decir, el paradigma mental anterior a la imprenta no incluía la importancia tan enorme que tiene la información como cosa objetiva, como cosa controlable por cualquiera, que aparece precisamente cuando yo puedo guardar, no en mi memoria, sino en un libro aquí, puedo guardar esa información, y cuando tú me digas que Israel pasó el Mar Rojo a pie enjuto, yo voy a sacar de mi estante, no en el siglo XVI, pero sí en el XIX, voy a sacar de mi estante un libro que recoge las tradiciones del siglo Pirulo, en donde se me cuenta, por ejemplo, exactamente lo mismo. Vamos a tomar el caso del diluvio, ¿no? Voy a sacar el volumen donde se me cuenta el diluvio, pero en vez de ser Noé el protagonista es Utnapishtim, o el que sea, no importa, y te voy a poder retrucar tu información, porque información contra información yo te la puedo retrucar, y eso es un cambio de paradigma, y no nos dimos cuenta de ese cambio de paradigma. Entonces, para congraciarse con el mundo que le gustaba la información, se trató a la Biblia como información, y todo eso por una actitud pusilánime de no tratar a la Biblia como lo que realmente es, como poesía sagrada. Que eso es lo que es poesía sagrada. Y la poesía habla su propio lenguaje y le importa tres pitos la información. Porque es así, porque eso es lo propio de la poesía, que no le interesa en absoluto la información. La poesía trabaja con unidades de significación que van mucho más allá de la información. ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno no trata a la Biblia como lo que ella es, termina peleándose con la gente, porque la gente, si le enseñaste a aferrarse a la Biblia como información, va a querer información. Y entonces el día que le pones un salmo delante, no sabe qué hacer con él, porque no es información. O el día que le pones dos relatos del nacimiento de Jesús contradictorios, te va a decir, uy, pero, ¿cómo es esto? Ellos vivían en Belén y fueron a Nazaret, o vivían en Nazaret y fueron ocasionalmente a Belén. Mateo y Lucas, ¿eh? Pero eso está en la Biblia. Y te lo pueden decir, es decir, la gente te puede mostrar, porque lo tenemos impreso, te puede mostrar que Mateo dice que ellos vivían en Belén y fueron ocasionalmente a Nazaret, tomando un desvío, y Lucas dice que ellos vivían en Nazaret y fueron ocasionalmente a Belén por un censo del que nadie tiene noticias. Y entonces, ¿cómo hago con eso? ¿Qué le digo a la gente? ¿Tú eres hereje? No, pero si lo dice aquí, si la información esa está aquí, ¿cómo le voy a decir a alguien que se hereje porque me recita lo que lee como información si yo le dije antes que leer la Biblia era leer la información? ¿Ven que es un problema un problema muy grave Es realmente muy grave. Es decir, si nosotros como cristianos
no tomamos conciencia del verdadero carácter de la Biblia y nos ejercitamos en leerla como hay que leerla, es decir, como poesía sagrada, en donde la información es algo totalmente secundario. Es más, no la puedo usar para calmar mi deseo moderno de información, porque yo no me quedo tranquilo hasta que no sé dónde vivía Jesús, si en Nazaret o en Belén. Tremendo problema, pero para nosotros, porque a los antiguos les importaba tres pitos donde había nacido Jesús. Lo que les importaba era que en su transmisión del personaje Jesús aparecía Belén como un polo importante. Y ese polo evocaba un fragmento profético: y tú, Belén de Efrata, no eres la menor. Pero si eso significaba que Jesús nació en Belén porque vivían allí, o nació en Belén porque ocasionalmente se trasladaron allí, a la tradición oral inicial le daba lo mismo, porque no estaba hablando de eso. Y no solo no estaba hablando de eso, es que no tenían ni idea, porque cuando todo esto se pone por escrito, hacía muchos años que todos los que habían tenido que ver con el nacimiento de Jesús ya no estaban en este mundo. Entonces tampoco tenían a quién preguntarle. Aparte, no olvidemos que aunque suponiendo que la Virgen hubiera seguido viva, viva no porque vivió siempre, pero que hubiera seguido en este mundo en el año 60, suponiendo, cosa que cronológicamente es posible, no era como ahora que agarramos el teléfono y llamamos: che, Virgen, a ver, ¿dónde era que realmente vivían? Eso no lo podían hacer. Eso que haríamos nosotros no lo podían hacer. Escúchenme, yo cuando hoy tengo una pequeñísima duda sobre cualquier texto de la Biblia, abro mi Biblia multiversión y tengo 30 Biblias en traducciones distintas, en latín, en griego, en hebreo, en lo que ustedes quieran. Lo tengo ahí, hago clic, salta, y yo consulto. Eso es un paradigma mental totalmente distinto de un Lucas o un Mateo escribiendo un evangelio. Totalmente distinto. O sea, cuando San Lucas al inicio nos dice: después de haber consultado minuciosamente, ¿no? No lo dice así, ¿no? Les voy a leer las palabras tal como él las dice. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces nosotros nos imaginamos a San Lucas yendo a la Biblioteca Nacional de Palestina y investigando minuciosamente los documentos, a ver si, aquí me encontré una generación. Nada de eso. De hecho, él no habla de eso. La palabra información aquí ni aparece. Es servidores de la palabra, testigos oculares. ¿Pero de qué? De las enseñanzas que has recibido, de los hechos que se han verificado entre nosotros, de lo que ha ocurrido realmente entre nosotros. No la información, sino lo que realmente ocurrió, que no es lo que se anda contando por ahí. Que a este tío que pobrecito era un poco idealista lo mataron. No, esos son los hechos. A ese tío que era un poco idealista y carecía completamente de poder, lo aplastaron entre los poderes de este mundo. Esos fueron los hechos. Y el significado de eso es lo que San Lucas, como catequista, a partir de lo que recibió oralmente, investigó cuidadosamente para que esa enseñanza catequética fuera sólida. Se dan cuenta que de información no habla en absoluto, porque no le interesa y porque no está dentro del objeto de su texto. Por eso él puede hacer esas maravillas que hace al narrar, a veces acomodar
Bien. Por ejemplo, cualquier lector del Evangelio, cualquiera, se puede dar cuenta que los esquemas geográficos de los 4 evangelios no coinciden entre sí. ¿Cuántas veces fue Jesús a Jerusalén? ¿Una vez o 3? ¿Juan o todos los demás? Perdón, al revés. O sea, Juan 3 veces y todos los demás una. ¿Salió o no salió alguna vez del territorio israelita? Pregunta importante, ¿eh? ¿Jesús se dirigió en vida o no se dirigió a territorios ajenos a Israel? Es una pregunta que hasta tiene significación teológica, ¿eh? Bueno, pues ninguno de los 4 coincide en el esquema geográfico. Y las armonizaciones históricas que se han hecho sobre eso meten la pata todas. ¿Por qué? Porque suponen un interés que los evangelios no tienen. Para los evangelios el esquema geográfico de la vida de Jesús es un artificio, es un artefacto, es algo hecho poéticamente. Jesús se movió por allí. Y entonces, si a mí me viene bien que Jesús pronuncie el sermón en el monte, pues en el monte. Y si me viene bien que lo pronuncie en el llano, como Lucas, pues en el llano. ¿Y dónde lo pronunció? ¿Qué sé yo? No tengo ni la menor idea de dónde pronunció Jesús el sermón de las bienaventuranzas, pero sin ese sermón no se entiende la muerte de Jesús, entonces sí que lo pronunció. Claro que habló de las bienaventuranzas, claro que subvirtió el orden religioso natural y el orden religioso que los judíos se habían montado en torno al llamado de Dios. Claro que lo subvirtió. Pero eso no quiere decir, ven, esto es uno de los ejemplos que les puse aquí dentro de las contradicciones. Pero eso no quiere decir que en los evangelios yo pueda saber dónde predicó Jesús ese sermón. No lo puedo saber. ¿Por qué? Porque han utilizado creativamente todo lo que se refiere a geografía de la vida de Jesús. Todo, ¿eh? Hasta el último punto de la geografía referida a Jesús está utilizado creativamente en la Biblia. Creativamente quiere decir poéticamente. Artefácticamente. Artefacto quiere decir algo hecho con arte, ¿eh? Así que me remito al significado etimológico de la palabra. La geografía de los evangelios es un artefacto. Es decir, es una construcción poética. Y Juan necesitaba 3 viajes a Jerusalén. Y por lo tanto puso 3 viajes a Jerusalén. Por supuesto, esto no significa que se los inventó, significa que en la tradición figuraba una X cantidad de movimientos a Jerusalén. Unos contarían que fue 2 veces, otros que 3, otros que 5. Lo más lógico es que hubiera ido muchísimas más veces, porque todo judío trataba de ir una vez al año a Jerusalén. Así que imagínense, si Jesús murió entre los 28 y los 33 años, seguramente fue más de 3 veces. No solo no fue una sola, sino que fue muchas más que 3. Seguro. Por la simple lógica de que es un judío y que es un judío observante. Así que seguro que fue más de 3. Pero a Juan no le interesaba más que esos 3. Por eso decimos que duró 3 años el ministerio público, pero en realidad lo de los 3 años viene de Juan. No tenemos idea fáctica, idea informativa de cuánto duró el ministerio de Jesús. O sea, cuánto fue el tiempo real, cronológico, entre que Jesús empieza a predicar el reino y la resistencia judía llega hasta tal punto que acaba con la muerte de Jesús. Pudo haber pasado un solo año en eso, o 3 o 5. La medida de 3 años es una medida muy teológica, como casi siempre que aparece el 3 piensen en un artefacto. Casi siempre. Así que si les aparece el 3 en la Biblia, ustedes sospechen que es un artefacto. Les vuelvo a repetir, artefacto es una construcción poética hecha con palabras. Eso es un artefacto poético, una construcción poética hecha con palabras. Entonces, bueno,
Lo mismo si Jesús muere en Pascua o muere el día de la preparación, como dice Juan, evidentemente algún día murió. ¿Eh? Y la tradición más firme, digamos, posiblemente se inclina hacia la muerte en la preparación. Porque da una buena razón, Juan, es decir, ellos realmente en la Pascua no hubieran podido hacer todo eso, la ley misma se los prohibía. Entonces es más posible históricamente que haya muerto en la preparación, como dice Juan, ¿no? Pero tampoco, porque Juan le da una utilidad poético-religiosa a eso. Entonces tampoco nos podemos fiar como información. Duplicaciones. Las duplicaciones, bueno, son perfectamente explicables. Ya puse el ejemplo del Mar de las Cañas y del Jordán. Son perfectamente explicables a la luz de que diferentes haces de tradición, utilizando el mismo esquema, se refieren a hechos distintos. Entonces, eso cuando termina en la Biblia escrita, nos aparece como duplicación. ¿Ven? Abraham o Isaac en Egipto o en Gerar, con su respectiva mujer haciéndola pasar por hermana. Evidentemente fue una especie de cuento muy humorístico, es decir, les causaría gracia el ingenio de Abraham de hacerla pasar a su esposa como hermana para que no lo ataquen a él, les parecería comiquísimo en la antigüedad. A nosotros nos causa gracia, pero es en realidad algo que posiblemente les causaba gracia. Les hacía admirar más a un tipo tan ingenioso como Abraham. Y bueno, y eso impacta en la tradición oral y se transforma en un relato que se repite de distintas maneras. Una vez bajó a Egipto, otra vez bajó a Gerar, otra vez no fue Abraham, fue Isaac. Y seguramente existieron muchas más versiones que el narrador adaptó y adoptó. Las dos cosas. Las adoptó por un lado y las adaptó a sus necesidades narrativas. Bueno, desde luego la gran duplicación del relato de creación sobre el ser humano, Génesis 1, Génesis 2, no tiene ninguna clase de error, de ninguna clase, porque ninguna de las dos son narraciones informativas sobre la creación del hombre, sino explicaciones poético-religiosas acerca de qué significa ser humano. Y entonces, una explicación para nada incompatible con la otra. Una explicación focaliza en la imagen de Dios en el hombre y entonces atiende a la pareja, atiende a la igualdad de los dos géneros, atiende a el puesto de preeminencia que el hombre tiene en el mundo y entonces hace toda esa escalera desde la luz hasta el hombre, que va a dominar sobre todo, Génesis 1, mientras que el otro focaliza en otros aspectos como el lenguaje, el dominio del hombre sobre las cosas, y por lo tanto supone una creación que gira en torno al hombre y entonces nace después del hombre. Es totalmente natural. Porque son dos narraciones distintas, no las tenemos que leer como una referida a la otra. Hay puntos de contacto, ya lo saben por mis cursos sobre estos primeros relatos, hay puntos de contacto, pero esos puntos de contacto tienen que ver con el conjunto, no con las dos narraciones entre sí. En cuanto a absurdos, bueno, pues pasa lo mismo. Lo que para nosotros es absurdo son rasgos de fantasía del relato antiguo. Ustedes no miran series fantásticas, bueno, pues no había televisión en la antigüedad, así que los relatos orales cumplían un montón de otras funciones además de su función específica. También tenían que entretener, también tenían que enseñar, también tenían que liberar deseos fantásticos, fantasiosos. ¿Por qué miramos series fantásticas o en donde lo natural se resuelve por medio de fantasía? Porque hay una energía, digamos, miren, ya casi hablo como un New Age, no se trata de ese tipo de energía. Me refiero a energía psíquica, real, constatable. Hay energías que el hombre necesita liberar para su propio equilibrio psíquico, ¿no? Entonces necesitamos del relato fantástico, no para aprender nada en particular, sino para que nuestra psique se equilibre, porque el hombre está más allá de las posibilidades de la naturaleza, así que si no las resuelve con la fantasía, no las puede resolver.
Entonces, hay mucho de eso en todos los relatos orales, ¿eh? Hay mucho de eso en narraciones como el diluvio, que involucran, no quiere decir que todo es fantasioso, pero involucran elementos fantásticos, ¿no? No piensa en la tradición oral, de nuevo, como portadora de un reservorio de verdades que son importantes transmitir religiosamente, y entonces ya está, una vez que transmitió esas verdades ya está. No, la tradición oral es una fuerza viva, y por tanto, las plagas de Egipto hablan del dominio de Dios sobre la historia. Pero ya que estamos, hablan también de un montón de otras cosas. Hablan también de ciertas fantasías de venganza, ¿no? Sobre ese pueblo tan poderoso como es Egipto y que tiene tantos ídolos. Y nosotros somos un pueblito de miércoles, perdido en la historia, pero conocemos al Dios verdadero. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, pues las plagas de Egipto también realizan simbólicamente cierta, entre comillas, venganza, ¿no? Son un relato fantástico. Y además están llenos de contradicciones, y de absurdos. Lleno. El sol quieto de Josué 10. La marcha de Israel 40 años por el desierto es eminentemente un símbolo poético que libera además muchas otras fantasías. Pero es un símbolo poético. Ya cuando, lo mismo que nos pasa con el 3, cuando aparece el 40, estamos perdidos, es decir, no podemos ya dar por información algo en donde esté involucrado un 40, porque la Biblia tiene una preferencia simbólico-poética por el número 40. Así que cuando aparece, no quiere decir que no haya ocurrido, quiere decir, yo no puedo tomar como información algo en donde, y menos cuando es tan absurdo como es la marcha 40 años por un desierto de 300 kilómetros. Saquen la cuenta. Es una partecita del Camino de Santiago. Es eso. Es una peregrinación a un santuario. 40 años en el desierto. Es que ya no hay por dónde pasar. Ya en 40 años te recorriste todo y lo viste varias veces. Bueno. La cantidad de israelitas que subieron de Egipto al desierto. Nuevamente, ¿ven? Exageración. Ay, ¿qué pasó por ahí? Exageración, fijadora, exageración. Bueno, ahí tiene muchos sentidos, pero siempre tenemos que partir de la base que las exageraciones ayudan a fijar en la memoria. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, claro, ahí tiene un sentido teológico. La cantidad de israelitas que subieron de Egipto que fueron de Egipto al desierto tiene que ver con la teología del relato del Éxodo, que quiere mostrar que todo lo que en la historia se puede llamar a Israel ya estuvo ahí. Es una manera muy simbólica de decirlo, ya estuvo ahí. La poesía habla así. La poesía habla así. Hay una hermosa poesía que a mí me gusta muchísimo, le tengo un especial cariño, de un poeta poco conocido, Alberto Girri. Muy grande, pero poco conocido. Y el poeta mira una postal, va una foto de la madre en Mar del Plata cuando era joven, está sentada, ¿no? Y entonces no dice, estoy viendo una foto de mi madre cuando yo todavía no había nacido y ella era muy jovencita. Eso sería una información. ¿Ven? Mi madre fue... No, la poesía dice así. Mi madre es una niña, está allí. Ni yo he nacido, ni ella ha muerto. Yo les digo esa frase. Ustedes pueden adivinar que están mirando una postal con una foto de la madre en, vamos a suponer, Mar del Plata, de 50 años antes. Miren, no lo pueden adivinar. Lo podemos, si estamos entrenados en la lectura del lenguaje poético, podemos darnos cuenta cuál es la verdadera información, pero la verdadera información no va a tener nada que ver con el significado de lo que el poeta está diciendo. Porque el poeta evidentemente ahí lo que menos le interesa es dónde está su madre en ese momento y la edad que tenía y que esto es una postal, si no, no lo diría así. Mi madre es una niña, está allí, ni yo he nacido, ni ella ha muerto.
Una maravilla. Bueno, pues sigue, ¿no? La poesía. Es una maravilla. Pero ven que de información, nada. La puedo reconstruir, pero una vez que termine el doloroso trabajo de reconstruir la información, me doy cuenta que no me sirve, que no me interesa, que no me transmite nada que me interese. En cambio, mi madre es una niña, está allí, ni yo he nacido, ni ella ha muerto, puede hacer, como en mi caso, puede hacerte vibrar con esa madre que yo ni conozco, pero que sí puedo identificar con ella la mía, por ejemplo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, el lenguaje poético es un lenguaje específico y tiene su propia verdad. Y habla a su propia manera. Y dice las cosas con una realidad distinta que el lenguaje prosaico. El lenguaje prosaico, si yo voy al lenguaje prosaico con esa poesía, no es verdad que su madre está allí. Es verdad que eso es una representación fotográfica de cuando su madre tenía X años. Pero no es verdad que su madre está allí. Sin embargo, poéticamente es verdad. Y la verdad de esa frase es poética, pero es muy fuerte. Es una frase real, verdadera, expresa una verdad, pero no la verdad informativa. Bueno, aquí mismo los muertos vivientes de Mateo 27, eso ya lo hemos hablado, ya saben que lo tenemos que resolver por ese mismo lado. Descuidos. Bueno, descuidos es algo un poco escandalizante, descubrir descuidos en el texto, pero tenemos que ponernos en la piel de sus narradores. Realmente no contaban con nuestras fuentes tan exactas y pueden incurrir en descuidos. Mateo 23:34, Marcos 6:17, la referencia puesta en boca del mismo Jesús, Marcos 2:23 pone en boca de Jesús una anécdota que está mal contada. O sea, no es que esté mal contada, Jesús usó esa anécdota de 1 Samuel 21 para transmitir una enseñanza. ¿Se acuerdan de cuando los discípulos arrancan espigas en sábado? Entonces Jesús pone el ejemplo de cuando David le toma los panes de la proposición, los toma, dice Jesús, para él y sus muchachos. Pero resulta que cuando uno va al relato de 1 Samuel 21, los muchachos de David es un invento de David, conscientemente. O sea, David, como tiene mucho hambre, le hace al sacerdote darle engañosamente los panes de la proposición, diciéndole que tiene ahí un grupo de soldados hambrientos, pero en realidad no tiene ningún grupo de soldados hambrientos. Es una mentira de David, que de paso consigue la espada de Goliat. Bueno, en fin, esto es un relato muy lindo el de 1 Samuel 21, pero no tiene mucho que ver con el modo como Jesús lo cuenta, porque Jesús está apuntando con esa evocación, está apuntando a sacar un ejemplo respecto de la sacralidad o no de comer en sábado, de arrancar espigas en sábado. Lo que Jesús dice es perfectamente correcto respecto de ese relato en el nivel en que Jesús lo evoca, pero literalmente no está bien evocado, es un descuido. Ahora yo me pregunto, nosotros hoy con la información que contamos, ¿cuántas veces también cuando queremos contar una anécdota de la Biblia incurrimos en descuidos? Porque estamos focalizados en lo que queremos transmitir, no en los detalles de la anécdota. Yo, permanentemente, a veces escucho las grabaciones y digo, uy, pero esto, qué lástima, porque literalmente no es exactamente así. Esto tiene un pequeño matiz. Bueno, entonces me dirán, no, pero es que el autor era inspirado. Sí, pero inspirado no es dictado. Recuerden eso. Inspirado no es dictado. Y el propio Jesús lo que sabía de la Biblia lo tuvo que aprender. O sea que él leyó la Biblia y fijó en su memoria oral, que es mucho mayor que la nuestra, fijó en su memoria oral escenas y las interpretó. Recuerden eso, que ser Dios de Jesús es como que la Biblia es palabra de Dios, pero no es un dictado. También el ser Dios de Jesús no lo hace inmune a los procedimientos normales de apropiación de un relato. Jesús tomó ese relato y en su espíritu ese relato tomó una vida propia.
le sirvió para responderse un problema religioso serio, como es el problema del sábado. Y bueno, y es un descuido en la forma de narrarlo, no importa. Es que realmente no importa porque no tiene ninguna relación con lo que dice Jesús, en la precisión de si esos muchachos eran reales o eran un invento de David. Bien, concepciones ligadas a su tiempo. Eso tenemos que ser muy claros con la gente, cuando le expliquemos cosas de la Biblia y con nosotros mismos. La Biblia está sometida al tiempo. Lo que dice literalmente está sometido al tiempo, así como la concepción del universo como una especie de doble polo, abismo y altura, y la tierra plana en el medio, es una concepción de su tiempo, y le damos toda la legitimidad al autor de Génesis 1 para que sobre la base de esa concepción de su tiempo él nos cuente una teología de la creación. También tenemos que darle legitimidad para que en la estructuración social de la época, que era profundamente injusta con la mujer, también la Biblia se expresó, digamos, acudiendo a esos esquemas que eran los propios de su tiempo. No podemos hacer, esto porque es uno de los temas, ¿no? Pero lo mismo respecto de la Guerra Santa, lo mismo respecto de la esterilidad, eran las concepciones de la época, y puede pasar el tiempo sobre la Biblia y perder significado algunos de esos relatos. Sí, en una cierta dimensión sí. En lo profundo no han perdido significado, porque realmente la Biblia nunca te quiere transmitir violencia. Pero ¿cómo lo sé yo? Eso, por analogía de la fe, por el sistema total de la Biblia. Por eso yo sé que no me tengo que focalizar en los episodios de violencia, nunca, para nada, ni para bien ni para mal. Es decir, no me tengo que focalizar ni para sacralizar determinada narración, ni tampoco para justificar nuestras violencias. Para nada, simplemente tomarlos como esquemas ligados al tiempo. Incluso, fíjense hasta qué punto la Iglesia lo ve así esto, que, como ya se los mencioné como ejemplo, hay 3 salmos que la Iglesia no lee en la liturgia. Y miren que lee todo el Salterio. A lo largo de 4 semanas lee los 150 salmos, pero no los 150, lee 147. Porque hay 3 que los borró literalmente de la liturgia, precisamente porque son escandalosamente violentos y vindicativos. Maldicen de cabo a rabo todo el tiempo, no hacen más que maldecir. Y entonces, bueno, esto quiere decir que la propia Biblia está tan sometida al tiempo que hay aspectos que incluso no los podemos usar como textos celebratorios. Y bueno, eso es una enseñanza bíblica. La propia Biblia te enseña que ella también, en su dimensión de texto, está sometida al tiempo. ¿Cómo no lo vamos a estar nosotros? ¿Cómo no lo va a estar cada cosa que nos ocurre en la Iglesia también sometida al tiempo? Si la propia Biblia lo está. Para mí es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza. No tenemos que casar con nada que no sea Dios. Es el único marido del hombre, Dios. Todo lo demás está sometido al tiempo. Y todo lo demás es fugaz. Incluso hasta el lenguaje de muchos aspectos de la Biblia, ¿no? Bueno, eso tenemos que ser claros. Cuando la gente nos venga con cosas sobre la mujer y todo eso, mira, hay concepciones que están ligadas al tiempo. Eso no es lo revelatorio de la Biblia. Eso es el modo como el narrador bíblico consiguió presentar algo, a veces imperfectamente, porque era su lenguaje, era su época, eran sus criterios. Pero eso no nos pone en manos de cierta relatividad, y bueno, qué sé yo en manos de qué nos pone. Nosotros tenemos que aceptar la realidad tal como viene. No sé en manos de qué nos pone, pero es real. Pero es real. No puede ser que para defender la absolutez de la Biblia
digamos que la Biblia no dice lo que dice, no habla de la guerra santa, sí que habla de la guerra santa, no habla de la sumisión de la mujer, sí que habla de la sumisión de la mujer, no está equivocada respecto de la esterilidad, sí que lo está. Dios no es colérico, sí que es colérico. Ahora bien, no, esa no es la imagen de Dios que nos quiere transmitir la Biblia, ¿eh? Bueno, muy bien. Se nos fue el tiempo y terminamos nuestro curso sobre qué dice la Iglesia sobre la Biblia. Para que vean que todo esto no es simplemente una elaboración mía, les cité este último caso, es decir, cómo la Iglesia elimina de su oración 3 salmos, precisamente porque la Biblia es el libro de la Iglesia, ella es soberana respecto de la Biblia, ¿eh? Nosotros no somos fundamentalistas y es ese el único más grave error respecto de la Biblia, el fundamentalismo. En todo lo demás, si nos equivocamos, podemos pegar la vuelta, pero del fundamentalismo es difícil salir, ¿eh? Bueno, muy bien. Muchas gracias por toda esta atención, y ya nos vemos en otro curso.